«Cállate, vieja, a nadie le interesan tus historias», me gritó mi propia hija en medio de la cena familiar delante de todos. Tenía los ojos encendidos de rabia y la copa de vino temblándole en la mano. Yo me quedé con la boca entreabierta, aún sosteniendo la cuchara en el aire, a mitad de una frase que nadie llegó a escuchar completa. A mis 62 años, jamás imaginé que una humillación así vendría de la sangre que yo misma había traído al mundo. Nadie en la mesa reaccionó, ni su esposo, ni mis nietos, ni mis otros familiares. Solo bajaron la mirada, como si yo fuera de pronto un mueble incómodo que estorbaba en el comedor. Sentí cómo la vergüenza me subía desde el estómago hasta la garganta como un vómito caliente. Durante un segundo pensé en responder, en defenderme, en recordarle todo lo que hice por ella, pero comprendí algo terrible. No quería ganar esa batalla, porque uno no discute con quien ya decidió despreciarte. Me levanté despacio de la mesa, tomé mi bolso sin mirar a nadie y caminé hacia la puerta con la espalda erguida, aunque por dentro todo en mí se estaba derrumbando. Detrás de mí escuché un murmullo incómodo, el sonido de los cubiertos retomando su ritmo, como si nada hubiera pasado. Nadie me siguió, nadie me llamó. Cerré la puerta con un ruido seco que pareció marcar el final de algo que llevaba muriendo muchos años. Caminé por la calle sin rumbo durante más de una hora. El aire de la noche me golpeaba la cara, pero no lograba borrar la quemadura que me había dejado su desprecio. Recordé la primera vez que la sostuve en mis brazos, recién nacida, temblorosa, indefensa. Recordé cómo le cantaba para que se durmiera, cómo la protegí de cada caída, de cada fiebre, de cada miedo. Y ahora era ella quien me empujaba fuera de su vida, como si yo fuera una vergüenza que debía esconderse. Cuando llegué a mi pequeño apartamento, me senté en la cama sin siquiera quitarme los zapatos. Tenía el corazón hecho trizas, pero también una calma extraña, pesada, como cuando uno sabe que algo irreversible acaba de suceder. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo su voz gritándome «vieja», como si fuera un insulto venenoso. Al amanecer, preparé un café fuerte, más por costumbre que por deseo. Mis manos temblaban levemente. Me acerqué al armario y lo abrí como lo había hecho cientos de veces. Pero esa mañana no buscaba ropa. Buscaba otra cosa. En el fondo, detrás de unas cajas viejas, saqué una carpeta gruesa, amarillenta por los años. La había guardado allí durante décadas, esperando un día que nunca creí que llegaría. La apoyé sobre la cama y la abrí con lentitud, como quien desentierra un pasado que duele tocar. Dentro estaban los documentos, las cartas, las pruebas de una vida que mi hija jamás conoció. Pruebas de un sacrificio que me marcó para siempre. Pasé mis dedos sobre los papeles con una mezcla de tristeza y determinación. Todo lo que ella me había gritado la noche anterior estaba construido sobre una mentira que yo misma había permitido durante 40 años, no para protegerme a mí, para protegerla a ella. Y ahora, después de ser expulsada de su mesa como si nada, comprendí que mi silencio ya no tenía sentido. Al mediodía sonó mi teléfono. Era ella, mi hija. Miré la pantalla durante varios segundos sin contestar. Mi corazón latía con fuerza, pero no de emoción, de una claridad nueva que me sorprendía. Finalmente atendí. «¿Dónde estás?», me preguntó con tono seco. «Los niños preguntan por ti». «Estoy en mi casa», respondí con calma. «Bueno, anoche estabas muy sensible», dijo con falsa cordialidad. «Ya sabes cómo eres». Sentí una punzada en el pecho. No pidió perdón, no mostró ni una gota de arrepentimiento. Solo quería que todo volviera a la normalidad, a esa normalidad en la que yo era invisible. «Escúchame bien», le dije entonces. «Hoy no iré a verte, y mañana tampoco». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «¿Qué estás diciendo, mamá?» «Estoy diciendo que ya no aceptaré que me hables como anoche, y que hoy, por primera vez en muchos años, voy a pensar en mí». Colgó sin despedirse. Esa tarde, tomé una decisión que cambiaría todo sin que ella lo supiera todavía.
Fui hasta el correo y envié una copia certificada de uno de los documentos de la carpeta a su dirección. Lo hice con manos firmes, sin dudar. Luego regresé a casa. Me senté junto a la ventana y esperé. Sabía que al día siguiente, cuando despertara y viera lo que había sobre su cama, el mundo que creía sólido comenzaría a resquebrajarse de una forma que jamás imaginó. Porque mi hija me había humillado frente a todos, pero ella nunca imaginó qué historia estaba a punto de descubrir, y mucho menos quién era yo en realidad. Mi hija creyó durante toda su vida que yo había sido una madre común, una mujer frágil que aceptó lo que le tocó sin cuestionar demasiado. Nunca imaginó de qué estaba hecha realmente mi juventud, ni las decisiones que tuve que tomar cuando apenas era una muchacha con un bebé en brazos y el mundo entero en contra. Mientras esperaba junto a la ventana aquella tarde, con el sobre ya enviado y el corazón extrañamente sereno, los recuerdos comenzaron a caer sobre mí con un peso que ya no podía esquivar. Tenía 19 años cuando quedé embarazada. El padre de mi hija no era un muchacho cualquiera del barrio. Era un hombre casado, con una posición respetada, con una vida que no estaba dispuesto a destruir por una muchacha pobre como yo. Cuando le dije que estaba esperando un hijo suyo, me miró con un desprecio frío que jamás olvidé. Me ofreció dinero para arreglar el problema y desaparecer de su vida. Yo me negué. Entonces utilizó su poder. Me quitó el trabajo, me cerró puertas, me dejó sola con una vergüenza que no era mía. Mi madre murió ese mismo año, sin saber que su nieta venía en camino. Y yo quedé completamente sola, con un vientre creciendo y un futuro que parecía una pared sin salida. Fue entonces cuando apareció el hombre al que mi hija siempre llamó padre. No llegó por amor, llegó por necesidad. Yo necesitaba un nombre para mi hija, un techo y algo de protección. Él necesitaba una mujer que limpiara su casa, cocinara sus comidas, llenara su soledad. Hicimos un pacto silencioso. Yo cargué su apellido. Él cargó a mi hija como suya ante el mundo. Nunca hubo golpes, pero tampoco ternura. Vivimos como dos extraños bajo el mismo techo, unidos solo por una niña que crecía creyendo que tenía una familia normal. Yo me encargué de que así fuera. Sonreía frente a ella. Defendía a ese hombre cuando se mostraba distante. Construí una mentira para regalarle una infancia sin vergüenza. Cuando mi hija cumplió 12 años, el verdadero padre quiso aparecer. Llegó con regalos caros, con promesas, con una sonrisa hipócrita. Yo me negué. Le dije que no tenía derecho a entrar en su vida ahora. Entonces volvió a usar su poder. Me amenazó con contarle la verdad cuando él quisiera. Me dijo que me quitaría todo. Yo caí de rodillas frente a él por segunda vez en mi vida. No por mí, por ella. Acordamos algo monstruoso. Yo seguiría en silencio, y él se mantendría lejos. A cambio, dejaría un fondo económico para asegurarle estudios a mi hija en el futuro. Acepté tragándome el orgullo con sangre. Nunca le conté nada a nadie. Cargué ese secreto como una cruz invisible durante décadas. Mi hija creció creyendo que su padre era solo un hombre rígido, poco cariñoso, pero correcto. Yo lo soporté todo en silencio. Soporté desprecios, ausencias, humillaciones pequeñas que no dejan marcas visibles, pero matan lentamente. Cuando mi hija entró en la adolescencia, comenzó a verme como una mujer débil. Nunca entendió por qué yo aceptaba tanto. Nunca supo de qué estaba realmente hecha mi resistencia. A los 17 años, ocurrió la primera ruptura entre nosotras. Mi hija me gritó que yo arruinaba todo, que era una vergüenza, que yo era demasiado poco para la vida que ella quería. Ese día me encerré en el baño y lloré en silencio durante horas. Ya entonces había comenzado a parecerse demasiado a su verdadero padre sin saberlo. Aunque el dinero para sus estudios llegaba puntualmente cada año, yo nunca toqué un peso para mí. Todo era para ella, para su carrera, para su ropa, para su futuro. Me convertí en una sombra mientras mi hija crecía creyéndose merecedora natural de cosas por las que yo había tenido que vender mi dignidad. Cuando se casó, yo pagué la boda con ese dinero que jamás quise mencionar de dónde venía. Ella me miraba con desprecio cuando no podía opinar sobre ciertos gustos caros. Me llamaba anticuada, exagerada, innecesaria, y yo seguía callando. Con los años, su desprecio se hizo más público. Frente a desconocidos me corregía, me interrumpía,
me ridiculizaba. Yo me decía que era su carácter, que estaba estresada, que no debía sobrepensar. Mentía para no romperla. Hasta aquella cena. Esa noche no solo me gritó, me destruyó delante de todos, y al hacerlo, rompió el último hilo que sostenía mi silencio. Cuando envié el documento aquella mañana, no envié cualquier papel. Envié el acta original con el apellido del verdadero padre de mi hija, el nombre que nunca había leído, el que su propia existencia desconocía. También envié una copia de un contrato firmado 30 años atrás, donde quedaba constancia del acuerdo de silencio y del fondo económico que había financiado su vida sin que ella lo supiera. Sabía exactamente dónde lo dejaría el cartero. Sobre su cama, como todos los paquetes que ella pedía por internet. Sabía que al despertar, lo vería antes de salir, y que al abrirlo, su mundo se resquebrajaría sin que yo tuviera que decir una sola palabra. El teléfono sonó varias veces a lo largo del día. Llamadas perdidas, mensajes sin leer. No respondí ninguno. Yo había pasado toda una vida suplicando comprensión. Ahora iba a escuchar. Al caer la noche, me serví un té y me senté nuevamente junto a la ventana. La calle estaba tranquila, pero yo sabía que, a pocas cuadras de allí, mi hija ya no sería la misma cuando abriera ese sobre, porque hay verdades que no solo duelen, derrumban identidades enteras, y por primera vez en muchos años no sentí culpa por lo que estaba a punto de ocurrir. Sentí justicia. No estaba castigando a mi hija, estaba liberando a la mujer que siempre había sido yo. La primera llamada de mi hija entró a las 6 de la mañana. El teléfono vibró con una insistencia furiosa sobre la mesa de luz. Lo miré encenderse en la penumbra y supe, sin atender, que ya había abierto el sobre. Apreté los párpados con fuerza unos segundos. No sentí triunfo. Sentí una nostalgia extraña, como si acabara de cerrar la puerta de una habitación donde viví demasiados años respirando silencio. No contesté. Tampoco lo hice cuando llamó por segunda, por tercera vez. Al cabo de una hora, sonó el timbre de mi apartamento. Me incorporé despacio. El corazón me latía fuerte, pero sin prisa. Abrí la puerta. Mi hija estaba allí, descompuesta, con los ojos hinchados de no haber dormido, el cabello revuelto, el sobre arrugado entre los dedos temblorosos. «¿Qué es esto?», me gritó sin preámbulos, sacudiendo los papeles frente a mi rostro. «¿Es una broma? ¿Quieres volverme loca?». La dejé pasar sin decir nada. Cerré la puerta con calma. Caminó hasta la sala y arrojó los documentos sobre la mesa como si quemaran. «Explícame esto ahora mismo», exigió. «¿Quién es este hombre? ¿Por qué su apellido está aquí? ¿Qué es este contrato maldito?». Respiré hondo. Había ensayado ese momento en mi mente durante años, aunque creyera que jamás llegaría. «Ese hombre es tu verdadero padre», dije, despacio. «El que te dio la vida». Las palabras cayeron entre nosotras como un objeto pesado. Mi hija retrocedió un paso. «No, no es posible», susurró. «Mi padre es el que me crió, el que está enterrado. Esto es una locura, mamá». «Tu padre fue el hombre que te amó y te sostuvo», respondí. «Pero no fue el que te engendró». Se tapó la boca con la mano. Sus rodillas cedieron y tuvo que sentarse. Yo seguía de pie, sosteniéndome con la voluntad que me había costado una vida entera cultivar. «¿Por qué me hiciste esto ahora?», preguntó entre sollozos. «¿Por qué esperaste tanto?». La miré con una tristeza que ya no pedía disculpas. «Porque antes tenía miedo», dije, «y ahora ya no». Le conté todo, desde el principio. Mi juventud arrasada, el hombre poderoso que me utilizó, las amenazas, el dinero, el pacto de silencio, el matrimonio sin amor, las humillaciones silenciosas. Le hablé durante horas. Ella lloraba sin fuerzas, con el rostro enterrado entre sus manos. A veces negaba con la cabeza, a veces me suplicaba que me detuviera, pero yo no me detuve, porque nadie detuvo nunca la verdad cuando me ahogaba por dentro. Todo lo que tuve, mis estudios, mi boda, todo eso, balbuceó, fue pagado con el dinero de ese hombre. Respondí sin rodeos. Yo jamás toqué un peso para mí. Su llanto se transformó en un quejido quebrado. Entonces, nada de lo que soy es real. Me acerqué y me arrodillé frente a ella. Tomé sus manos. Por primera vez en mucho tiempo, no la sentí distante. «Todo lo que eres es real», le dije. «Lo que no lo fue
Fue la historia que te contaron. Levantó la vista hacia mí con los ojos rojos, llenos de una rabia nueva, desorientada. ¿Y por qué esperaste justo después de que te humillé?, preguntó. ¿Eso fue por venganza? La pregunta quedó suspendida entre nosotras. Tardé en responder. No te envié ese sobre para vengarme, dije. Te lo envié porque aquella noche, cuando me gritaste delante de todos, entendí que yo ya no te protegía, solo te mentía. Se quedó en silencio. Durante unos segundos largos, solo se escuchó su respiración agitada. Lo sabía, murmuró al fin. Dentro de mí siempre lo supe. ¿Qué cosa? Que tú ocultabas algo enorme. Me miró con una mezcla de reproche y tristeza. Toda mi vida sentí que había algo en ti que nunca me entregaste del todo. Sentí que esa frase me atravesaba como una cuchilla. No pude negar lo que dijo. Tenía razón. Al mediodía se levantó sin decir palabra y caminó hacia la ventana. Permaneció allí varios minutos observando la calle, como si acabara de despertar en un mundo ajeno. Necesito verlo, dijo de repente. Necesito verle la cara a ese hombre. No es buena idea, respondí. Lo es para mí, insistió. Toda mi vida he vivido una mentira. Hoy voy a mirar a su autor. Intenté detenerla, pero no lo permití. Yo había vivido arrodillada demasiado tiempo como para volver a imponerle cadenas. Ten cuidado, fue lo único que pude decirle antes de que saliera. Pasaron horas. Yo no me moví del sillón. La tarde cayó lenta, espesa. Al anochecer, la puerta se abrió con violencia. Mi hija entró pálida, desfigurada por un llanto que ya no era solo de dolor. Está muerto, susurró. Murió hace 5 años. Sentí que el aire se me iba de los pulmones, no por pena hacia él, por el peso brutal de la historia que acababa de quedarse sin su último protagonista. Fui hasta su antigua casa, dijo. Una mujer me atendió, su esposa. Me reconoció apenas pronuncié su nombre. Me insultó. Me dijo que yo era la mancha que él había ocultado toda su vida. Y luego me lanzó su certificado de defunción. Mi hija se cubrió el rostro. Nunca enfrentó nada, sollozó. Nos dejó con esta herida abierta. Me acerqué y la abracé por primera vez desde hacía meses. Esta vez no me rechazó. Esa noche se quedó conmigo. Dormimos en silencio, en habitaciones separadas, como dos desconocidas unidas por un mismo dolor viejo. Yo permanecí despierta buena parte de la madrugada, escuchando sus pasos inquietos al otro lado de la pared. Al amanecer, supe que nada volvería a ser como antes. La verdad ya estaba entre nosotras, respirando, ocupando todo el espacio. Mi hija no solo había descubierto quién era su verdadero padre, había descubierto que su identidad entera estaba construida sobre un pacto de silencio que ya no podía sostenerse. Y yo sabía que, a partir de ese día, su mundo comenzaría a desmoronarse con una violencia que aún no alcanzaba a imaginar. Porque hay verdades que no se pueden asimilar de golpe. Primero se niegan, luego se odian, y finalmente se pagan. Mi hija despertó tarde aquella mañana. Yo estaba en la cocina, preparando un caldo que apenas probé. Cada movimiento me parecía ajeno, como si mis manos pertenecieran a otra mujer. Cuando ella apareció en el umbral, con el rostro apagado y los ojos hundidos por el insomnio, supe que la noche no había sido un descanso para ninguna de las dos. Caminó despacio hasta la mesa y se sentó sin decir palabra. El silencio entre nosotras ya no era el de antes. Ahora estaba lleno de cosas que por fin tenían nombre. «Mamá», dijo al cabo de unos minutos, «necesito entender algo más». Asentí. Siempre había sabido que el sobre no traería solo dolor, traería preguntas. Y yo ya no pensaba huir de ninguna. Dime, si ese hombre era mi verdadero padre, entonces, ¿por qué me dejaste creer toda la vida que el otro lo era? ¿Por qué seguiste viviendo con él tantos años? Su mirada no era acusadora. Era una mirada rota, de quien busca una lógica para sostenerse de algo. Me senté frente a ella y tomé aire con la lentitud de quien se sumerge en aguas profundas. «Porque tuve miedo», respondí. «Porque sola, con un hijo en brazos, una mujer no es libre. Es vulnerable. Y yo era muy joven, hija. No sabía defenderme del mundo». Le conté entonces detalles que jamás había pronunciado en voz alta. Cómo el hombre que me embarazó había amenazado con destruirme si abría la boca.
Cómo su apellido pesaba más que mi juventud. Cómo nadie me creyó cuando intenté pedir ayuda. Mi hija escuchaba sin interrumpir, con el rostro inmóvil, como si temiera que una palabra suya hiciera caer toda la frágil estructura que apenas comenzaba a entender. Tu padre, legal, lo sabía desde el principio. Añadí con un hilo de voz. Aceptó el engaño a cambio de no quedarse solo. Nunca me amó, pero me protegió a su manera. Eso fue lo único que pudo darme. Entonces todo fue un acuerdo, murmuró ella. Yo también. Sentí como esa frase me golpeaba por dentro. No, le dije con firmeza. Tú nunca fuiste un acuerdo. Fuiste lo único real que tuve. Se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro del pequeño comedor. Sus manos se apretaban y se soltaban como si no encontraran dónde descansar. Toda mi vida sentí que no era suficiente para nadie, confesó. Nunca para papá, nunca para mamá. Ahora entiendo por qué yo era un recordatorio. No digas eso, supliqué. No eras un recordatorio. Eras una niña que tenía derecho a una vida sin vergüenza. ¿Y crees que la tuve?, me gritó de pronto. Me crié sintiendo que estorbaba, que callaba cuando hablaba, que muchas veces tú me mirabas como si yo llevara una culpa que no entendía. Sus palabras me atravesaron sin defensa. Bajé la mirada. No tenía cómo negar su dolor. Tal vez sin querer te hice cargar con mi miedo, admití, pero nunca con culpa. Se dejó caer en la silla, agotada por la emoción. Durante un largo rato ninguna de las dos habló. Afuera, el ruido de la calle seguía su curso indiferente. Yo pensaba en todos los años en que la miré sin verla del todo, temiendo que un día la verdad me fuera arrancada a la fuerza, como ahora. Finalmente, se levantó y se fue al baño. Cuando volvió, traía en la mano otro papel del sobre que yo había enviado. Era una carta escrita con la letra de aquel hombre. «Mira esto», me dijo. Lo firmó él. Dice que me observó crecer desde lejos, que nunca quiso hacerme daño, que me amaba. Sonreí con una amargura que ya no me sorprendía. Eso lo escribió para su propia conciencia, no para ti, respondí. Amar no es mirar desde lejos. Amar es estar cuando la vida duele. Mi hija dobló el papel con rabia y lo arrojó a la basura. «Lo odio», dijo con los dientes apretados, «y lo odio más porque ya no puedo decirle nada». Eso también es una herida, admití. Enfrentar al culpable alivia. Cuando no se puede, el dolor se queda dando vueltas por dentro. Al mediodía recibí una llamada inesperada. Era la hermana del hombre que había sido mi esposo legal, la misma que durante años me trató con una cortesía distante, sin afecto verdadero. «Tu hija estuvo esta mañana en el cementerio», me informó sin saludar. Armó un escándalo frente a su tumba. Sentí un estremecimiento. «¿Qué hizo?», gritó. Lloró. Insultó su nombre. La gente llamaba a seguridad mientras ella exigía respuestas de un muerto. Mi hija había ido a buscar un rostro donde descargar su ira, y lo único que encontró fue una piedra fría. Colgué sin responder. Al girarme, la vi de pie detrás de mí. Supe que lo había escuchado todo. Yo creí que viendo su nombre en la tumba iba a sentir algo que explicara todo, dijo, pero solo sentí más vacío. Me acerqué con pasos lentos. No la abracé de inmediato. Esperé a que fuera ella quien viniera hacia mí. Y cuando lo hizo, se derrumbó contra mi pecho como cuando era niña. Lloró con un llanto profundo, de esos que sacuden el cuerpo entero. «No sé quién soy ahora, mamá», sollozó. «Todo lo que creí seguro se cayó. Eres quien siempre fuiste», le susurré. «Solo que ahora conoces la parte de la historia que te oculté». Esa tarde recibí un mensaje de su esposo. Pedía que ella regresara a casa, preocupado por su estado. Mi hija lo leyó sin expresión y dejó el teléfono sobre la mesa. «No quiero volver todavía», dijo. «Necesito pensar lejos de todos», asentí. No la retuve. A veces alejarse es la única forma de no romper algo para siempre. Se marchó al caer la noche con una mochila pequeña. Me besó la frente antes de salir. Ese gesto, simple, me conmovió más que cualquier disculpa. Cuando la puerta se cerró, regresé al dormitorio y saqué la carpeta restante. Allí estaba la última pieza del secreto que nadie conocía. Un documento de herencia a mi nombre, firmado por el hombre que me había usado en mi juventud. Una compensación tardía, silenciosa, guardada por años. Nunca la utilicé.
Nunca quise tocar nada que tuviera su sombra, pero ahora entendía algo distinto. Ese papel no representaba dinero, representaba una elección. Podía seguir siendo la mujer que cargó sola con todo, o podía, por una vez en mi vida, decidir no seguir pagando por pecados ajenos. Doblé ese documento con manos serenas. Mi hija no sabía que existía. Nadie lo sabía. Aún. Esa noche supe que el verdadero giro de toda esta historia no estaba solo en la verdad sobre su origen. Estaba en lo que yo aún podía hacer, con un poder que jamás quise tener, porque durante 40 años guardé un secreto para proteger. Ahora tendría que decidir si ese mismo secreto serviría para devolver todo el daño que nos habían causado. Y comprendí, en esa soledad silenciosa, que el tiempo del silencio había terminado para siempre. Mi hija pasó 2 noches fuera de casa. No supe exactamente dónde estaba, solo que enviaba un mensaje corto al amanecer. Estoy viva. Eso era todo. Yo no respondía, no por castigo, sino porque comprendí que, por primera vez en su vida, necesitaba enfrentarse a su propio reflejo sin que yo interviniera. La verdad había abierto una grieta en ella, y ahora debía mirar dentro de sí misma sin el escudo de mi silencio. La tercera mañana regresó. La oí mover la llave con torpeza en la cerradura. Cuando entró, tenía los ojos hinchados, el rostro cansado, el andar lento. Dejó la mochila junto a la puerta y avanzó hasta la sala sin decir palabra. Yo estaba sentada en el sofá, con una taza de té entre las manos. No levanté la vista de inmediato. El silencio pesaba como una losa. No dormí, dijo al fin con un hilo de voz. Yo tampoco, respondí. Se sentó frente a mí. Sus manos temblaban. No logro sacarme esa escena de la cabeza, murmuró. El momento en que te grité. Siento que fue otra persona la que habló por mi boca. La miré entonces, por primera vez sin rabia ni sumisión. No fue otra persona, dije. ¿Fuiste tú cuando ya no te importó quién era yo? Bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre el piso. Mamá, yo estaba llena de rencor desde mucho antes. Ese día solo explotó todo. El rencor no nace solo, respondí. Se cultiva. Guardamos silencio de nuevo. Yo sabía que aún faltaba la parte más dura de este día. Me levanté con calma y caminé hacia mi dormitorio. Saqué de debajo de la cama el sobre que había preparado la noche anterior. Regresé a la sala y lo dejé sobre la mesa, frente a ella. ¿Qué es eso?, preguntó nerviosa. Algo que te pertenece, dije, y que nunca quise usar hasta ahora. Lo abrió despacio. Sus ojos recorrían cada línea con rapidez creciente. Documentos bancarios, firmas, fechas, cifras que jamás había visto en su vida. ¿Qué es todo este dinero?, susurró. ¿De quién es? Del hombre que te engendró, respondí. Y legalmente, es mío. Me miró atónita. ¿Tuyo? Sí. Es una herencia firmada hace más de 20 años. Nunca la toqué. Nunca quise nada de él. Pero hoy decidí algo distinto. Mi hija tragó saliva. ¿Qué decidiste? La miré sin parpadear. Decidí quedarme con todo. Sus labios temblaron. Pero siempre dijiste que ese dinero era para mí, para mis estudios, para mi vida. Y así fue, respondí. Todo lo que recibiste salió de ese fondo. Pero ese fondo tenía un nombre legal, el mío. Y durante todos estos años yo renuncié a ese derecho en silencio. ¿Y ahora? Ahora ya no, dije con firmeza. Se levantó de golpe. Mamá, eso no es justo. ¿Justo?, pregunté con una calma peligrosa. Justo fue el acuerdo que firmé a los 19 años para que pudieras nacer sin vergüenza. Justo fue criar sola a una hija que nunca supo quién era su verdadero padre. Justo fue soportar tu desprecio sin destruirte. Lo justo, hija, lo he pagado con 40 años de silencio. Se llevó las manos al rostro. ¿Me estás castigando? No, respondí. Me estoy liberando. Cayó de rodillas frente a la mesa. Por favor, mamá, no me hagas esto ahora que todo se está cayendo en mi vida. Respiré hondo. Dolía, pero ya no retrocedería. Cuando yo me caí, tú me empujaste frente a todos, dije, y me levanté sola. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina.
Mi hija comenzó a llorar con un llanto diferente al de días anteriores. Ya no era solo dolor, era miedo. Miedo real por primera vez. Si pierdo ese dinero, lo perdemos todo, susurró. La casa, las deudas, los préstamos. Yo contaba con ese respaldo sin saberlo. Exacto, respondí. Contabas con algo que nunca fue tuyo sin saberlo, así como contabas con mi paciencia sin medirla. Se quedó inmóvil. Comprendía ahora el alcance de sus actos. ¿Qué vas a hacer con ese dinero?, preguntó con voz quebrada. Aún no lo sé, dije. Pero lo que sí sé es que ya no sostendrá una vida construida sobre el desprecio. Pasó largo rato sin hablar. Al final se levantó lentamente. Voy a hablar con mi esposo, dijo. Esto ya no se puede ocultar. Haz lo que debas hacer, respondí. Esa misma noche la vi irse con pasos pesados. Esta vez no me besó. Cerró la puerta con un cuidado que me dolió más que un portazo. Pasaron 2 días en completo silencio. Nadie llamó. Nadie escribió. Yo solo escuchaba las noticias, regaba mis plantas y trataba de respirar sin peso en el pecho. Al tercer día, mi yerno apareció en mi puerta. Jamás había venido solo. Doña Clara, tenemos un problema muy grave, dijo apenas lo dejé entrar. Siempre lo tuvimos, respondí con serenidad, solo que ahora tiene nombre. Me explicó que los bancos habían comenzado a exigir pagos inmediatos porque el respaldo financiero, que siempre había estado allí, había desaparecido de manera repentina. Mi hija había intentado explicar sin éxito. Nadie entendía por qué de pronto todo se había derrumbado. Ella está desesperada, dijo él en voz baja. No ha parado de llorar desde anoche. No es la primera vez que se enfrenta a una realidad que no eligió, respondí. Pero esta vez puede perder todo. Lo miré fijamente. Yo también perdí todo cuando me gritó frente a todos, dije. Perdí el último pedazo de dignidad que aún intentaba salvar para ella. El hombre bajó la mirada. No tenía más argumentos. Se marchó en silencio. Esa noche, mi hija regresó. No llamó, no gritó, tocó suavemente la puerta. Al abrirle, estaba deshecha. Se arrodilló frente a mí sin decir palabra. Perdóname, susurró. La miré sin moverme. El perdón no borra las consecuencias, dije con suavidad. Solo las vuelve soportables. Haré lo que sea, rogó. Lo que me pidas. Guardé silencio un largo momento. Luego hablé. Mañana hablaremos de eso. Y supe, en lo más profundo de mi pecho, que el verdadero precio del desprecio ya no era su orgullo, era su caída. Mi hija amaneció en el sillón de la sala, hecha un ovillo, con el rostro hinchado por el llanto. Yo la observé unos segundos desde la puerta de mi habitación. No sentí triunfo al verla así. Sentí algo más pesado, la confirmación de que la vida, cuando cobra deudas antiguas, no distingue edades ni arrepentimientos tardíos. Preparé café y esperé a que despertara. Cuando abrió los ojos, me miró como si hubiera pasado una vida entera desde la noche anterior. ¿A qué hora es la reunión con los bancos?, preguntó con voz apagada. A las 10, respondí. Asintió sin fuerzas. Se incorporó lentamente. ¿Vendrás conmigo? No, dije con calma. Esta parte te corresponde vivirla sola. No protestó, solo bajó la cabeza, tomó su bolso y salió sin despedirse. Las horas que siguieron fueron las más largas que recuerdo. Me dediqué a limpiar con una minuciosidad casi obsesiva. Cada mueble, cada rincón, como si al hacerlo pudiera ordenar también el caos que se expandía en nuestra historia. A mediodía sonó el teléfono. Reconocí el número de inmediato. Era ella. «Mamá». Su voz era apenas un susurro. Todo salió mal. «Háblame», dije. «Los documentos del fondo aparecen a tu nombre en todos los registros. Legalmente yo nunca tuve ningún respaldo económico directo. Todo lo que tuve siempre dependió de tu firma. Y ahora, los bancos no me reconocen nada». Guardé silencio. «¿Sabes lo peor?», continuó. «Me preguntaron de dónde salió el dinero durante todos estos años, y tuve que decir la verdad. Cerré los ojos despacio. ¿Toda? Toda». Esa misma tarde comenzaron a llegar las consecuencias como una avalancha que nadie podía detener. El hermano de su esposo llamó furioso. Una tía que siempre presumía de nuestra familia ejemplar colgó al escuchar mi voz. Los hermanos de mi marido legal, aquel hombre que aceptó el pacto hace décadas, exigían explicaciones.
La verdad, una vez liberada, no distingue puertas. Mi hija regresó entrada la noche. Tenía los ojos apagados, la mirada perdida de quien ya no sabe desde dónde sostenerse. Se sentó frente a mí como si el sillón pesara toneladas. Todos lo saben, murmuró. En el trabajo, en la familia de mi esposo, hasta mis hijos. Algún día tenía que saberse, respondí. Me miran distinto, continuó, como si nunca me hubieran conocido. Es que nunca te conocieron entera, dije con suavidad. Ni siquiera tú. Apretó los labios con fuerza. Mi esposo quiere separarse, soltó de pronto. Dice que no puede confiar en una mujer que ocultó algo así durante tantos años. Sentí una punzada en el pecho. No por ella, por mis nietos. ¿Y tú qué quieres? No lo sé, respondió. Todo lo que creía seguro se derrumbó en una semana. Respiré hondo antes de hablar. Eso mismo sentí yo durante 40 años, solo que en silencio. Me miró con un rencor nuevo, mezclado con miedo. Entonces, ¿esto es tu venganza? La pregunta quedó suspendida entre nosotras como un cuchillo. No, dije, esto es la verdad caminando sola. Yo solo dejé de encadenarla. Se llevó las manos al rostro. Me odian por algo que nunca supe. Lloró. Me castigan por una mentira que no elegí. Me levanté y me acerqué despacio. Por primera vez no me arrodillé frente a ella. Quedé de pie, mirándola desde un lugar nuevo. Exactamente lo mismo que me pasó a mí toda la vida, respondí. Solo que yo sí lo supe desde el principio. Alzó la vista lentamente. Entonces, ¿nunca pensaste en mí de verdad? Ese reproche ardió más que cualquier grito. Pensé solo en ti, dije con voz quebrada. Tanto que me olvidé de mí. Se quedó en silencio. Durante largos segundos solo se escuchó su respiración entrecortada. Quiero ver ese dinero, dijo finalmente. Saber si de verdad existe. Necesito entender todo. Asentí. Tomé la carpeta desde el cajón oculto y la coloqué sobre la mesa. Mis dedos temblaron por primera vez desde que comenzó esta historia. Ella revisó cada papel con desesperación febril. Las firmas, los sellos, las fechas. La herencia era real, intocable, mía. Podrías salvarnos con una simple firma, susurró. Salvarte a costa de volver a destruirme, respondí. Y eso ya no lo haré nunca más. Entonces, ¿nos vas a dejar caer? La miré fijamente. No, te voy a dejar aprender. Se levantó de golpe, alterada. Mis hijos pueden quedarse sin casa. Mis años se quedaron sin vida propia, respondí con firmeza. Ahora tendrás que aprender a reconstruir la tuya sin pisarme. Golpeó la mesa con el puño. Nunca te importé. La miré con una serenidad que ni yo misma reconocía. Te importé tanto que te regalé mi juventud entera, pero tú ya no sabes reconocer ese sacrificio. El silencio se volvió insoportable. Esa noche mi hija se marchó sin rumbo fijo. Su esposo se llevó a los niños a casa de su madre. En cuestión de días, ella había perdido la estabilidad que creyó eterna. No por maldad, por estructura falsa. Las semanas siguientes fueron un desfile de ruinas. Su casa entró en proceso de embargo. Su marido presentó oficialmente la demanda de separación. Sus amistades desaparecieron como si jamás hubieran existido. Yo observaba todo desde lejos, sin intervenir, no por crueldad, sino porque por primera vez comprendí que intervenir siempre fue el origen de todos nuestros males. Un mes después, mi hija volvió a buscarme. No con gritos, no con exigencias, con un rostro distinto, más viejo, más humilde, más real. Trabajo limpiando oficinas por la noche, me dijo. Nunca había hecho algo así. Yo limpié durante 30 años, respondí, y nadie me lo agradeció. Lo sé ahora. Me miró con lágrimas contenidas. Mamá, lo perdí todo. No, dije. Perdiste lo que no era tuyo. Aún te tienes a ti. Sus labios temblaron. ¿Y a ti? Respiré hondo. A mí aún no me has perdido, respondí. Pero tendrás que volver a merecerme. Agachó la cabeza. Sus hombros temblaron. No la abracé, no esa vez, porque hay procesos que solo pueden vivirse sin refugio. Y ese, por doloroso que fuera, era el suyo. La noche en que mi hija regresó, estaba lloviendo. Una lluvia fina, persistente, de esas que calan los huesos sin hacer ruido. Yo estaba sentada junto a la ventana, mirando las luces de los autos romperse en el asfalto mojado, cuando escuché los golpes en la puerta.
No era un toque normal, era desesperado. Abrí sin pensar, y allí estaba ella, empapada, pálida, con los ojos hundidos por noches sin dormir y una expresión que jamás le había visto. Derrota absoluta. No dijo nada al entrar. Dejó caer el bolso al suelo, dio 2 pasos inseguros y de pronto se arrodilló frente a mí. Literalmente. Sus rodillas golpearon el piso con un sonido seco que me atravesó el pecho como un latigazo. «Perdóname, por favor», sollozó. «Perdóname, mamá». La observé en silencio. Durante años imaginé ese momento, años en los que soñé con verla humillada, pidiéndome perdón, entendiendo por fin lo que yo había sufrido. Y sin embargo, cuando ocurrió, no sentí placer. Sentí un cansancio profundo. «Levántate», le dije con voz queda. «No necesito que te arrastres para escucharte». Negó con la cabeza, llorando con una intensidad que parecía romperla en 2. «No puedo. No tengo a dónde ir. Todos me cerraron las puertas. Mi esposo se llevó a los niños. La casa ya no es mía. No tengo nada». Sus palabras salían atropelladas. Todo fue tan rápido. Me acerqué unos pasos, pero no la toqué. «Aún no. Te advertí que habría consecuencias», dije. «Nadie aprende sin caer». Alzó la vista hacia mí. Sus ojos estaban llenos de un miedo que jamás me había mostrado. Yo no sabía vivir sin dinero, sin estatus, sin respaldo. Toda mi vida creí que eso era normal. «Porque te di un mundo sin mostrarte su costo», respondí. Cerró los ojos con fuerza. «Ahora lo veo todo, mamá. Te veo a ti, y me veo a mí, y me da vergüenza». Su vergüenza llegó tarde, pero era real. La dejé llorar, no por crueldad, sino porque el llanto también limpia lo que las palabras no alcanzan. «Me odié cuando te grité aquella noche», confesó, «pero estaba llena de cosas que no sabía nombrar. Frustración, envidia, rencor. Yo siempre sentí que tú te sacrificabas demasiado, y al mismo tiempo te desprecié por eso». Sentí ese golpe en silencio. Es extraño cómo el desprecio puede nacer del mismo lugar que el amor. «Creí que eras débil», continuó. «No entendí que tu silencio era fuerza». Se arrodilló un poco más cerca de mí. «Ya no tengo nada, solo a ti». Sus palabras pesaban. Durante 40 años yo viví exactamente así, con nada y solo con ella. «Tienes a tus manos», le dije, «a tu voluntad, a tu capacidad de construir desde cero. Eso es más de lo que tuve yo a tu edad. Pero te necesito», susurró. «Sin ti no sé quién soy». Respiré hondo. Me agaché lentamente frente a ella, de modo que quedáramos a la misma altura. Por primera vez desde que comenzó esta tormenta, tomé su rostro entre mis manos. Estaba frío. «Yo no estoy aquí para sostenerte como antes», le dije. «Estoy aquí para acompañarte a que te sostengas sola. Si no entiendes eso, volveremos a rompernos». Sus labios temblaron. «Lo haré. Te lo juro. Trabajaré donde sea. Empezaré de nuevo. No quiero perderte». No respondí de inmediato. La miré largo rato. Vi en su rostro a la niña que fue, a la mujer que se volvió, y a la desconocida que ahora estaba naciendo desde las ruinas. «Levántate», le ordené con suavidad. Lo hizo con dificultad. Estaba temblando. La conduje hasta el sofá y le tendí una manta. Se cubrió como quien vuelve a nacer de un naufragio. «Puedes quedarte aquí esta noche», dije. «Mañana veremos el resto». Un sollozo profundo sacudió su cuerpo. «Gracias». Esa palabra, tan simple, tardó décadas en salir de su boca con verdad. Dormió poco. Yo tampoco. Al amanecer la encontré sentada en la mesa, mirando sus manos como si fueran de otra persona. «Nunca trabajé de verdad», dijo sin mirarme. «Todo me fue dado. Ahora tengo miedo de no servir para nada». «El miedo también enseña», respondí mientras preparaba café. «El hambre es un maestro duro, pero justo». Me miró sorprendida. «¿De verdad me dejarás quedarme?» «No vine a abandonarte», respondí. «Vine a dejar de sostenerte como una niña». Ese día la llevé a una pequeña empresa de limpieza donde una antigua amiga mía trabajaba como supervisora. No pedí favores, solo llevé su currículum. La contrataron por turnos nocturnos. Cuando salió con el uniforme en la mano, la vi por primera vez sin el brillo artificial del dinero. Estaba asustada, pero viva. Las semanas siguientes fueron duras. Llegaba con las manos cansadas, la espalda adolorida, los ojos rojos por el sueño. Nunca se quejó.
Yo la observaba en silencio. Cada noche algo en ella se desmoronaba, y algo nuevo comenzaba a construirse. Un mes después pidió ver a sus hijos. Su esposo aceptó solo en un parque, con supervisión. Yo la acompañé de lejos. Los vi abrazarse con torpeza, con llanto, con miedo. Vi a mi hija pedir perdón a sus propios hijos, con la humildad que jamás tuvo conmigo. Esa tarde, sentado en un banco, supe que algo empezaba a cambiar de verdad. Pero la historia aún no había terminado, porque una noche, al regresar del trabajo, mi hija me encontró sentada con la carpeta de la herencia abierta frente a mí. Su expresión cambió de inmediato. «¿Qué haces?», preguntó alarmada. «Tomando una decisión», respondí. Se acercó lentamente. «Mamá, aún quieres castigarme, ¿verdad?». Levanté la vista hacia ella. «No quiero castigarte. Quise castigarte durante años, pero hoy quiero algo distinto». «¿Qué cosa?». «Que entiendas que la dignidad no se suplica de rodillas, se construye de pie». Tragó saliva. «¿Y qué vas a hacer con ese dinero?». Doblé el documento con calma. «Mañana lo sabrás». Esa noche volvió a suplicar, no de rodillas, con la voz quebrada. «No me dejes fuera de tu vida». La miré, esta vez como madre, no como víctima. «Gracias a ti, ahora sé cuánto vale quedarme», le respondí, «y también cuánto vale soltar». Se retiró a su cuarto temblando, sin saber aún si su futuro dependía de una firma o de un último acto de misericordia. Y yo supe, mientras apagaba la luz, que el desenlace estaba cerca, porque no hay súplica más poderosa que la que llega cuando ya no queda orgullo. Pasé la noche en vela, después de decirle que al día siguiente sabría qué haría con el dinero. No por duda, sino por el peso de la decisión. 40 años cargando un secreto me habían enseñado a pensar despacio, a medir cada paso. El amanecer entró por la ventana con una luz pálida. Me levanté antes que mi hija, preparé café y saqué nuevamente la carpeta. El documento seguía ahí, intacto, poderoso, como una llave capaz de abrir o cerrar destinos. Cuando ella salió de su cuarto, me encontró sentada a la mesa con el sobre frente a mí. Su rostro se tensó de inmediato. Ya no había arrogancia en su mirada, solo miedo. «¿Ya decidiste?», preguntó en voz baja. «Sí», respondí. Se sentó despacio. Sus manos estaban hinchadas por el trabajo de la noche. Las miré y por primera vez mi hija no parecía una princesa caída, sino una mujer cansada. «Antes de decirte qué haré con ese dinero», le dije, «quiero que escuches algo más». Le conté entonces la última parte de mi historia, la que nunca estuvo en los sobres, la que ni siquiera estaba escrita en los documentos. Le hablé de la soledad de mis primeros años como madre, del miedo de irme a dormir sin saber si al día siguiente tendría para comer, de cómo fingí sonreír en reuniones familiares, mientras por dentro rogaba que nadie hiciera preguntas. Le hablé de cada noche en que lloré en silencio para que ella no me viera débil, de cada humillación que acepté para que ella jamás tuviera que arrodillarse ante nadie como ahora lo había hecho. Mi hija no decía una palabra. Las lágrimas le corrían sin esfuerzo. «Toda esa herencia», continué, «no la guardé para ti. La guardé como una prueba de que algún día yo también podía elegir. Y ese día llegó». Tragó saliva. «Entonces, ¿qué vas a hacer?». La miré fijamente. «Voy a donarla». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué?». «Voy a repartirla entre mujeres como yo fui», dije. «Mujeres solas, con hijos, abandonadas, atrapadas en pactos de silencio, sin recursos ni salidas. Mujeres a las que nadie defiende». Se levantó de golpe. «Pero ese dinero podría salvarnos», exclamó. «Podría ayudarnos a recuperar la casa, traer de vuelta a mis hijos, empezar de nuevo». «Tus hijos no necesitan una casa comprada con ese dinero», respondí con firmeza. «Necesitan una madre que no vuelva a vender su dignidad para sostener una mentira». Sus palabras se atascaron en la garganta. «¿Esto es tu castigo final?». Negué lentamente. «No, esto es mi liberación». Se dejó caer en la silla. «Entonces, no me dejarás nada». Guardé silencio unos segundos. «Te dejaré algo mucho más difícil de obtener que dinero», dije. «Te dejaré la oportunidad de reconstruirte desde la verdad». «Eso no paga deudas», lloró. «Pero te devolverá a tus hijos», respondí, «porque un día ellos sabrán quién eres de verdad, no quién aparentas ser».
Se cubrió el rostro. Lloró largo rato. Me estás quitando todo. Te estoy quitando solo lo que nunca fue tuyo, dije. Lo demás aún puedes ganártelo. Esa misma tarde firmé los documentos de transferencia con el abogado presente. Mi hija no quiso venir. Escuché su llanto detrás de la puerta de su habitación mientras estampaba mi nombre por última vez sobre aquel papel que durante años me había tenido atrapada. En los meses siguientes comenzaron a llegar las noticias. Refugios para mujeres ampliados, programas de capacitación laboral, guarderías para madres solas, becas, todo financiado con un dinero que durante décadas fue símbolo de mi humillación y que ahora se convertía en auxilio para otras. Mi hija siguió trabajando. Recuperó lentamente el vínculo con sus hijos. No volvió a pedirme dinero. Algunas noches se encerraba a llorar en silencio. Otras regresaba agotada, cubierta de polvo de los pisos que limpiaba. Nunca volvió a reprocharme mi decisión, pero tampoco volvió a mirarme con desprecio. Un año después, su esposo aceptó que compartiera de nuevo el cuidado de los niños. No hubo reconciliación conyugal. Lo que sí hubo fue respeto. Algo que ella jamás había aprendido a pedir sin soberbia. Una tarde, al regresar del parque con mis nietos, ella me esperaba sentada en la sala. «Mamá», dijo, «quiero decirte algo que nunca te dije». La miré en silencio. «Gracias». Solo esa palabra, pero dicha con una voz que no temblaba. Sentí que algo dentro de mí, por fin, descansaba. Hoy, a mis 62 años, camino más liviana que nunca. No soy una heroína, no soy una mártir. Soy simplemente una mujer que decidió que el desprecio no heredaría su silencio. Mi hija ya no es la misma. A veces la observo trabajar con el ceño fruncido, concentrada, fuerte. Ya no grita, ya no humilla, ya no exige. Y aunque nuestro vínculo nunca será el de antes, ahora es real. Doloroso, pero real. A veces me pregunta si me arrepiento de haber donado todo. Sonrío y niego con la cabeza. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. La noche en que me gritó delante de todos, creyó que me había destruido. No sabía que estaba encendiendo el último fuego que me quedaba para renacer, porque la verdadera venganza no fue quitarle el dinero, fue obligarla a mirarse al espejo sin privilegios. Y la verdadera victoria no fue verla caer, fue verme, por primera vez, de pie. Hoy escribo estas últimas líneas con las manos en calma y el corazón, por fin, en silencio. Miro atrás y casi no reconozco a la mujer que una vez fui, la que agachaba la cabeza, la que justificaba todo, la que aceptaba migajas de respeto por miedo a quedarse sola. Aquella mujer vivió muchos años dentro de mí, creyendo que el amor siempre dolía y que el sacrificio era una obligación. Hoy sé que no era amor, era costumbre, y la costumbre también puede ser una cárcel. Mi hija y yo seguimos caminando por senderos distintos, pero ya no caminamos en guerra. Nos miramos con una verdad que antes no existía. A veces hay silencios incómodos, a veces hay miradas que aún duelen, pero también hay algo nuevo que jamás tuvimos: respeto. No nos salvamos como en los cuentos, nos reconstruimos como en la vida real, con cicatrices visibles y decisiones difíciles. Aprendí que el perdón no siempre significa volver atrás. A veces significa soltar sin olvidar. A veces significa elegir la paz sin traicionar la verdad. Y sobre todo, aprendí que la dignidad no se hereda, se conquista. Si algo quiero dejar a quien escuchó esta historia es esto: nadie tiene derecho a humillarte, ni siquiera aquellos que dicen amarte. Y nunca es tarde para levantarse, incluso cuando todo parece perdido. Y ahora, si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias como esta. Déjame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta leer los comentarios. Gracias, de verdad, por quedarte conmigo hasta el final.